Los podcasts de Diego Garzón. Contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte. Bueno amigos, estos son los podcasts de Diego Garzón, como siempre, invitados de primera clase. Hoy estamos con una persona que ha sabido superar las dificultades y sobre todo es un joven además de la ciudad de Manizales que ha dado ejemplo en su actuar, además porque no se dejó amilanar por nada del mundo. Estamos con Diego Tavares. Diego, bienvenido a estos podcasts. Diego, a ti muchas gracias, especialmente recibo con mucha humildad tus palabras que me generan mucho ánimo, muchas gracias. Lo hemos visto, Diego, muy activo, y no solamente en temas políticos, sino también en temas de nación, de juventudes y de región. ¿En qué andas? Desde luego, no, sinceramente creo que el servicio público y la función pública son sumamente importantes, de verdad me debo a eso, es encontrar el propósito en la vida. Y en el camino de mi vida he ido encontrando el propósito, he ido encontrando la razón de ser de muchas cosas y eso me permite pues estar activo. Estuve como concejal de Manizales, antes de eso personero, posteriormente fui contralor en el Baupés, asesor del ministro de las tecnologías, haciendo campañas, haciendo cosas, ahí vamos. Diego, vienes de una familia netamente de vena política. Ahora en esta nueva etapa de acompañamiento a una campaña presidencial, ¿qué se viene y en qué estás ahorita? ¿Para dónde vas a echar? Sí, sinceramente pues fue un proceso extraordinario, vivir una campaña política nacional, sí, de la envergadura de un tema presidencial al lado de personas con tanta capacidad y tanto conocimiento ha sido sumamente valioso para mi vida. En este momento estamos retornando a Manizales, la ciudad que digamos como que lo recupera uno cuando está frágil, cuando está triste, cuando uno está afligido. Estar en familia han sido, la verdad, años un poco complejos, los últimos 4 por lo menos. Entonces he querido estar un poco en familia, estoy trabajando unos proyectos en este momento internacionales en Guatemala y en Honduras, de capacitación y de formación. Y bueno, estamos también a la expectativa de lo que nos depare el futuro. Contémosle un poco más la historia. Fuiste concejal de Manizales y por un tema político ya no eres concejal, pero no te dejaste de caer. Al contrario, fue como la catapulta para salir adelante de todos estos temas. Así es, fui concejal de Manizales con el honor y el orgullo de haber sido el más joven en su momento, el más votado dentro de la lista de mi partido y tuve que enfrentarme a situaciones sumamente complejas como son las demandas, la persecución y esas cosas de la política que uno no la ve, quienes somos románticos de ellos, pero que finalmente existen. Me enfrenté por lo menos mi primer año a 7 demandas de toda índole, digamos que haber obtenido esa curul pues significó también la presencia de ganarme algunos enemigos que ni conocía. Sí. Ese proceso fue básicamente en la elección del contralor municipal, en su momento contralora municipal. Y la decisión fue porque un familiar mío tenía un proceso en la Contraloría y determinó la norma de que yo debía apartarme de la elección de contralor. Sí. Digamos que es un tema jurídico que hoy tiene sin número de posiciones, que fue absolutamente desproporcionada una salida de una persona que lo estaba haciendo bien, ponente del plan de desarrollo, ponente alrededor de 11 proyectos de acuerdo para la ciudad y que estamos entregando alma y vida, corazón en ese proceso del Consejo. Y que a mi juicio hoy sigo considerándolo absolutamente desproporcionada esa decisión frente a los hechos, a lo que se demostró, a lo que se entendió y que nos puso de verdad la vida sobre una fase muy difícil que fue encontrar la tristeza y la depresión. Diego, fue una jugadita política. Pues digamos que tiene de todo un poco. Sin lugar a dudas, el Consejo de Estado o el Tribunal determinó que fue una infracción al deber objetivo de cuidado, al no poder validar el proceso que llevaba mi padre en la Contraloría, pero lo que no entiende la gente de pronto es que él había sido gerente en ese proceso hacía como 5 años antes, que era un proceso que llevaba 5 años completamente lento, que sí se presentaron situaciones anómalas a mi juicio, pero que finalmente muchas manos tenían mucho interés en ese proceso que finalmente terminó en mi contra y yo creí fielmente en la justicia, pero desafortunadamente no llegó para mí. Luego de que pasa esta noticia, que fue una noticia nacional además, ya lo vimos con el mentón adelante, el frente en alto, muy en alto además, ya por los lados de Bogotá, enrumbado con un tema de nación. ¿De qué se trató esto?
Sí, pues básicamente con la frente en alto ante la gente, Sí, pero todo solo Dios sabe y nuestra familia la carga que llevamos en nuestro interior. claro. El sentir la frustración, de verdad la tristeza, la depresión, porque mi sueño de vida era ser gobernador de Caldas, ¿sabe, Diego? Y al yo encontrarme con esa posición de que me dice la justicia que yo nunca más puedo ejercer un cargo de elección popular, pues puso frente a mi vida que todo lo que había construido, el proyecto de vida que estaba construyendo se había derrumbado. Siento que era muy joven para poder soportar esa carga. Encontré días donde no me quería despertar, donde días que incluso no me quería bañar, donde veía noches que perdí conciliar el sueño porque perdí todo lo que había construido en los últimos años. No fue una lección o un consejo, era todo lo que había hecho a pesar de mi juventud, porque ser conciliar era un escalón para lo que yo quería en mi vida. Y realmente enfrentarme a mí mismo frente a esa vulnerabilidad de la mente, de la tristeza y de no entender un rumbo fijo, pues me llevó a acercarme muchísimo a Dios, Diego, Sí, ¿sabe? bueno. De entregarme, soy fiel creyente, el Señor de los Milagros, pocas personas lo saben. En esos momentos de fiel tristeza donde pude haber incluso consumió trago o incluso drogas Sí. para calmar esa sensación, pues yo lo que hice fue buscar a Dios y entregarle a Él toda mi vida para continuar. Esa entrega a Dios pues finalmente fue muy valiosa para mí. Estuve alrededor de 3 meses en Buenos Aires, Argentina, orientando unas clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Ahí estuve alrededor de ese tiempo y posteriormente me fui a ser contralor del departamento del Baupés, una experiencia invaluable que estuve durante un año. Una maravilla esto. Yo sé que de primera mano ustedes tienen la estirpe de política y que son los que llenan cuadras en Minitas de Manizales. Algunas veces me invitaron a unas concentraciones de ustedes y era increíble ver 2, 3 cuadras totalmente llenas. ¿Cómo logran eso? Así es, la última fue hace poco en las elecciones a la Cámara y fue muy valioso para mí, ¿sabe? Porque usted salir de su ciudad, estar 4 años por fuera y aún sentir el amor de la gente, la presencia de la gente, quiere decir que algo estamos haciendo bien. Sí. ¿Y qué es? Es siempre el acompañamiento con las personas, ver la política de una forma diferente a lo transaccional que se ve hoy la política. Sí. Ver una política de gestión, de transformación y que hoy hay mucha gente que valora las gestiones que hicimos. Como lo mencioné antes, pues fui ponente del plan de desarrollo, lo que nos permitió darle cosas a la ciudad en cuanto a obras, en gestiones, en diferentes temas, desde el control político. Posteriormente, al no ser concejal y no tener curul, pues mucha gente se queda sin su elemento político. Nosotros volvimos a la mística de la política, a estar en los barrios, a compartir con la gente, a hacer la gestión del ciudadano que hoy no tiene la cercanía de su político y que ven en nosotros siempre una llamada y que siempre estamos muy pendientes. Y la campaña al Congreso, créame que fue una campaña muy emocional en ese sentido. Volver a revivir esas reuniones que tuvimos en mi mejor momento como concejal, que de verdad fueron reuniones masivas, y volver a vivirlas y sentir el amor de la gente sin que yo tenga una curul, sin que mi familia tenga una curul, sino que ha sido producto de la gestión, del trabajo y de la presencia con la gente, incluso siendo muy difícil y que pues mucha gente lo critica, pues vivo en Bogotá, entonces no es lo mismo el político que está aquí, que puede frecuentarlo, el político que está en Bogotá y viene pocas veces. Yo creo que cuando uno vive la política con pasión, con emoción, pero también con responsabilidad frente al ciudadano, pues se retribuye por parte de la gente esa confianza ciudadana. Y se nota que trabajaron, representante y senador, ¿no? Así es. Único así es. partido en Caldas. Por supuesto, así es. Después de mi salida del Partido Conservador, Tremendo. recuerda que yo venía del Partido Sí. Conservador, tuve enormes dificultades dentro del Partido Conservador. Respeto mucho la dirigencia actual, pero lastimosamente se puede ver cómo un partido pues deja perder, no solo en Diego Tavares, en muchas nuevas figuras, esos nuevos liderazgos por una visión que yo creo que deberían de cambiar en algún momento. Diego, ¿qué decirle a esta nueva generación de jóvenes que no les digo mentira, no creen en la política? Son difíciles, ellos están pensando en otras cosas, pero sabemos todos que la política es supremamente importante. ¿Qué decirle a ellos? La realidad es que la gente tiene mucha frustración, uno no los entiende. ¿A quién le va a gustar la política cuando diariamente ven los noticieros lo que pasa en la política? ¿A quién le va a gustar la política cuando se hace bajo las amenazas, bajo la discordia? ¿A quién le va a gustar la política si piensa que su empleo va a depender de un político y que la palanca viene por parte de él?
claramente la gente siente mucha, digamos, como no receptividad, sino que lo ve de manera muy distante. Sí. Decirle a la gente que la política es gestión. Yo veo la política con sus luces, que evidentemente tiene sombras, y que transformar de verdad una ciudad necesita a la gente y que necesitamos una preparación y necesitamos que aquellos jóvenes que hoy se sienten tan apáticos en la política vean que son presente creando futuro, que finalmente lo que necesitamos es gente buena en la política, porque si no terminan llegando los que estamos acostumbrados a que lleguen, el que compra el mercado, el que lleva las tejas, el que piensa que apoyar el deporte es entregar unas medallas y un trofeo, el que piensa que apoyar a la gente es entregarle algún tipo de beneficio, llámese económico o de otra índole, y es cambiar ese paradigma que se tiene frente a la política y entender que la política es gestión, que necesita la gente, que necesita una transformación desde su interior, pero necesitamos a la gente buena para que se sume, participe además y conozca la sabiduría. ¿En qué consistían las charlas que dio usted en esos países? Me imagino que política propositiva, política verdadera, política con un propósito. Desde luego, me encanta mucho la innovación en el sector público. Soy un político, pero mi formación es ser abogado. Y yo he encontrado desde mi formación ver una dinámica de la política muy diferente a la política tradicional. La política tradicional es la que piensa que el día de elecciones usted tiene que tener miles de millones para contratar un transporte, para contratar unos refrigerios, los llamados electoreros, para contratar unos testigos electorales, para que usted piense que solo se hace a través del dinero y una transacción que le va a generar unos votos. Sí. Entonces nosotros la vemos muy diferente y es generar en las nuevas generaciones un pensamiento muy crítico frente a lo que debe ser la política o que espera la gente de un político. Yo creo que es eso. Lo hacíamos en la personería, cuando era personero, que en los colegios íbamos con algo muy simple, los candidatos a la personería, y entregaban un dulce al niño para que votara por ellos. Sí. Desde ahí se está generando una convicción en la gente de que hay que recibir algo para usted generar un voto. Sí. Algo que se ve tan básico, tan noble, tan inocente como entregar un dulce por un voto, finalmente se convierte en la transacción que la gente espera. Esa dinámica que hicimos a nivel internacional ha sido finalmente una gestión pública, que no solo la forma de elegir bien debe preponderar en el ejercicio público, sino que también si usted llega a ocupar un cargo de elección popular no sienta que tocó el cielo. Por el contrario, es cuando tiene que tener los pies en la tierra para entender de que se debe a la gente, de que la gestión es importante, de que su función pública es importante y cómo se pueden transformar las instituciones a partir de la confianza ciudadana, y no solo eso, es de una gestión pública responsable, respetuosa y con un contenido de valor que dé lugar a las transformaciones que la gente espera en lo público. Diego, ¿usted qué piensa de cuando los líderes políticos, candidatos, pues por decir algo, dejan a libre albedrío a sus colegas, a sus colaboradores, y se parte lo que se habla para que sigan sin ningún problema? ¿Usted qué piensa de esto? Bueno, finalmente que la ciudadanía toma las decisiones que considere debe tomar, especialmente en el ejercicio público. Soy muy respetuoso de esas dinámicas porque eso también es democracia, que la gente de un momento a otro decida. Finalmente yo creo que uno debe ser más un líder que guíe y determine por dónde debe ser el camino que se debe implementar. Pero entiendo las coyunturas políticas nacionales. Hoy estamos al frente de casi una guerra civil entre colombianos y una guerra de odios entre clases, casi como que se pretende ver así, pero también una dificultad que incluso en las familias está generando unos problemas por tomar una u otra posición. Yo no veo la política así, yo no veo una política de odios. Yo creo que una política que genere tanta discordia entre la gente no es una política sana para la sociedad. Sí. Seguiremos trabajando en un camino. Claramente a la gente le gusta la emoción, alguien que lo haga vibrar, pero yo creo que detrás de eso es que una cosa es usted tener muchos likes porque dice lo que quiere escuchar, y otra cosa el político que tiene la capacidad, la experiencia, la idoneidad para enfrentarse a lo que es lo público. Es que lo público no es tener una cafetería, el presupuesto de una ciudad, las dinámicas de una ciudad, las funciones de una ciudad, el presupuesto de una ciudad, de un territorio, de un departamento, de un país. De verdad necesitan gente preparada para eso. Lo que tú haces, que haces con lujo de competencias, estoy completamente seguro que si la gente lo ve desde esa posición, no debería ser para cualquiera. O sea, tú te has formado, te has preparado, has seguido un camino, tienes una trayectoria que te permite poder asumir con tanta responsabilidad y entereza lo que estás haciendo ahora, que en esta era digital es tan complejo. Eso yo creo que si tú lo miras a nivel público también es lo que esperamos de la gente. Si tú sufres del corazón, si tu mamá sufre del corazón, si tu hijo sufre del corazón y en algún momento determinado necesita un procedimiento quirúrgico, usted no necesita el médico más buena gente, el más carismático, necesitas el que sabe resolver la dolencia que le afecta a la persona. Total, Diego.
Yo me he puesto a pensar, ayer estábamos nada menos hablando y dialogando, viendo el partido prácticamente, y hablábamos con una persona que conoce muchísimo de política aquí en Caldas, y hablaba que estas elecciones que vienen ya la próxima semana, este próximo domingo, hablábamos de que estamos en un momento de que las personas están votando con miedo, y es el miedo del uno ante el otro. ¿Usted qué siente? Evidentemente, pues finalmente aquellos estrategas políticos entienden el pensamiento humano. Si usted se pone a ver a través de nuestra historia, hay una palabra que muchos la van a conocer: divide y triunfarás. Y eso hace parte finalmente de una estrategia. Yo veo la política sumamente diferente, pero entiendo que la política que genera ese tipo de emociones es una política que ha sido así a través de la historia. Si usted se pone a ver, pues empezamos entre Bolívar y Santander, posteriormente todo lo que nuestra historia nos dejó llegando a un Frente Nacional, posteriormente todo lo que hemos tenido entre liberales y conservadores, que se trasladó ahora a uribistas y petristas. Es el ejercicio de nuestra historia democrática que no ha podido evolucionar, porque entendemos que esa frase de vida y triunfar se hace o a través del miedo, como fueron las elecciones, incluso las de Santos, las de Iván Duque, que generan ese tipo de emociones, pero otros vemos que entendemos que la política tiene emoción, pero también necesitamos generarle mucha racionalidad. Y frente a ese tipo de política estamos trabajando, que es un camino muy difícil, que no es el camino que uno esperaría, pero finalmente es el camino que transforma. Las emociones pueden generar un voto, pero el odio o el miedo no transforman los países. Hemos estado en diferentes marchas, acompañándolos desde Noticaldas, obviamente, porque esto es un hijito de Noticaldas, estos podcasts son hijitos de Noticaldas. Y hemos visto muchos jóvenes, tanto de un bando como del otro. Los jóvenes están sintiendo que necesitan involucrarse más en política. ¿No lo ves así? Sí, por supuesto. Y mira que de una u otra forma, y te lo quiero representar, no porque sea yo el ejemplo, pero si se pone a saber históricamente, nosotros marcamos el camino de una generación. Cuando yo fui elegido, incluso el alcalde en su momento fue elegido, pues finalmente eso marcó que era un hito que un joven llegara a un escenario de representatividad. Anteriormente nos acostumbramos a que eran los jefes políticos quienes determinaban quién iba a ser, y de esa forma pues digamos que se llegaran los espacios. Poco a poco muchos jóvenes hemos ido entrando como arrieros a abrirle el espacio a muchos otros jóvenes. Depende de esos jóvenes que vienen atrás y determinen cuál es el camino que quieren seguir frente a la política. Claro que se necesitan los jóvenes en la participación, y claro que necesitamos diferentes pensamientos frente a la política, la modernidad, la época digital, los pensamientos, una sociedad que avanza y que necesita diferentes visiones, y hoy necesitamos como nunca ese tipo de visiones. Hoy algunos en estas campañas se sienten de pronto invisibilizados, hay otros que tienen mala información a la hora de tomar sus decisiones, pero si tú te pones a ver, pues tenemos teniendo casi 20 millones de personas que son abstencionistas, que no toman ningún bando y que son los que necesitamos que vengan y participen para que tomen postura. Entre esos muchos jóvenes que hoy no toman postura porque se consideran apolíticos. Y la política es como el aire, Diego, está en todas partes, querámoslo o no. En la política es donde se toman las decisiones más importantes que los afectan a usted, a ti, a mí, a todos, y que necesitamos tener presente qué está sucediendo. Tremendo, tremendo. Yo quería saber, Diego, cómo decirle a estos jóvenes qué es lo primero que deben de hacer para poder iniciarse en el tema político. Lo primero es que en ese momento hay muchos jóvenes. Yo he venido avanzando enormemente en consejos municipales de juventudes y hay muchas personas con un enorme liderazgo. De hecho, ahora que estoy en este tema internacional con Guatemala, tuve la oportunidad de ser jurado calificador de diferentes jóvenes que están postulando a traer una ONG. Lo primero es tener conciencia social. Cuando usted tiene conciencia social y entiende lo que está sucediendo, usted puede tener una dinámica más importante en virtud de lo público. Hoy, ese joven que siente tanta apatía frente a lo público es cuando más necesitamos que participen en estos escenarios y entender de que se necesita vencer mucho esa apatía para que participen. El camino hoy está dado realmente. Sí. Diego, hoy estás en libre albedrío, me imagino yo, ya con proyectos nuevos. Me imagino que vas a seguir en las charlas, en educación. ¿En qué vas a dedicarte este resto de año? No, digamos que yo hago parte también del ejercicio y soy cofundador del colombianismo con el líder natural que es Mauricio Liscano. Sí. Hoy Mauricio Liscano ha tomado una postura
de dejar en libertad, digamos, en su organización a nivel nacional, diferentes caminos, pero yo quiero y espero seguir acompañando a Mauricio Liscano en el propósito que tiene, que sin lugar a dudas es que un caldense sea presidente de la República. Y es un camino sumamente difícil, eso no es una pradera de flores que nos vamos a encontrar aquí en adelante, sino que yo quisiera, con el líder natural del colombianismo, como él lo ha indicado, seguir haciendo veeduría, seguir haciendo una política de responsabilidad, seguir haciendo una política de transformación. Y él, que viene representando una nueva generación, y nosotros que generamos esta nueva generación también que llega, seguir abriéndole un camino para que la política sea de una forma diferente. Como lo ha dicho Mauricio Liscano, o sea, es que los odios generan votos, pero no transforman países. Cuando vemos otros que queremos demostrar con experiencia, con resultados, con trayectoria, de lo que se puede lograr y con materializaciones, pues seguramente mucha gente va a captar y generar esa opinión que estamos esperando en que la gente, una vez pasen estas elecciones tan complejas, pues entienda un poquito más y se concientice frente a qué espera de un político. Pues yo estuve invitando a Mauricio Liscano, nos quedamos como montado todo el equipo, pero nunca llegó, pero le voy a hacer la pregunta que quería hacerle a él. Yo sé también que él se fue algún tiempo de la ciudad, del país, y muchos decían que se estaba de vacaciones, y otros sabíamos que no, que estaba realmente era capacitándose y preparándose para lo que venía. ¿Qué decir de esto? Él es una persona que también se capacita muchísimo y transfiere esa capacidad para ustedes también como equipo. Desde luego, él sin pensarlo o sin proponérselo, ha sido un mentor de una nueva generación. Como líder natural de esto, donde estoy yo incluido de muchas otras personas, él es un referente de lo público. Es una persona que tiene una formación de experiencia, una formación académica, de alta calidad, que se ha capacitado, que ha ocupado escenarios de representatividad y que le ha dejado ese puesto para que otros lo ocupen y él seguirse formando, que me parece una persona con una trayectoria intachable y que se generan muchos mitos en nuestro departamento en virtud de su liderazgo, pero que sin lugar a dudas seguirá siendo un referente a la política nacional, sin dudarlo en ningún momento. No, maravillosa esta charla, me encanta esta charla. Tenemos que hacer otro segundo podcast y me gustaría invitar a tu papá para que charlemos también porque sabe hartísimo de política, Diego. Sí, mi papá es maravilloso como persona, su carisma, su forma de ser, él es mi mejor amigo con seguridad. Mi papá estaría encantado de estar acá. Bueno, Diego, el mensaje entonces para estos muchachos, estos jóvenes que ya están a punto de introducir su voto el próximo domingo. No, que voten a conciencia, que lo hagan digamos con la razonabilidad que se necesita para esto, que elegir presidente no es un reality, no es el más buena gente, no es el que más grite o no es el que tenga el respaldo de X o Y, que de verdad traten de informarse, que voten a conciencia, que consulten los planes de gobierno y que de verdad generen una convicción en virtud de eso. Se lo dice una persona que es político, pero que de verdad lo hago por vocación, en un camino donde mi familia no quería que fuera político, por la imagen que tenemos frente a los políticos, donde decidí emprender un camino que jamás pensaba que pudiéramos lograr y que logramos lo que nadie... Yo tenía sinceramente cuando fui candidato al Consejo un 0,1% de probabilidad. Sí. Es que en ese momento yo me enfrentaba a los candidatos de Omar Yepes, a los candidatos de Luis Emilio, a los candidatos de Félix Chica y de Juana Carolina Londoño. Y era un pelado de 25 años que estaba enfrentándose a una historia política de 50 años y que logró una victoria y que no la hizo ni con recursos económicos bollantes, ni la hizo tampoco pues con un recorrido, porque finalmente era joven con cierta experiencia pero capacitado y que logramos transformar un pensamiento de mucha gente, que fue un equipo que se llama Confianza Ciudadana, que hoy paradójicamente pues sigue vigente y queremos seguir liderando en el departamento de Caldas, y que esa persona que le cortaron el sueño de su vida, el propósito de su vida, lo que anhelaba hacer, que era gobernador de Caldas, tuvo que volver a levantarse, volver a ir a la selva de este país a demostrarse primero a sí mismo de qué estaba hecho y si era capaz de demostrar que la función pública era importante, que posteriormente se convierte en asesor de un ministro, como lo es la envergadura de Mauricio Liscano, quien se vuelve un director nacional de su campaña desde lo territorial y que hoy sigue dando la batalla. Eso también es terquedad y perseverancia, pero yo creo que los sueños hay que ser perseverantes. Si bien es cierto, yo hoy no puedo hacer el ejercicio político como quisiera y que pensé muchas veces leerme la política, pues hoy sigo siendo y me siento vigente en política y me siento renovado en política, me siento con capacidad en este momento de seguir llevando de la mano a mucha gente, una nueva generación que ve esto de una forma tan
tan aparte y poder mostrarle que esto tiene sus sombras, pero que su luz siempre debe ser más importante. ¿Y cuál es la luz? El servicio por la gente, los proyectos que transforman, la realidad de unas comunidades enteras que se pueden ver beneficiadas con una decisión de un político, de demostrar que los proyectos de verdad son importantes en una nación y de entender que la profesionalización de la política es importante. Necesitamos gente preparada y idónea para ocupar estos cargos. Diego, muchas gracias. De verdad que quedo muy contento después de tanto tiempo que estamos por hacer este podcast y no habíamos podido, pues obviamente por temas políticos. Pero esta es su casa, bienvenido. Quedamos pendientes para otra segunda charla y hablar más de política, ¿le parece? Por supuesto, estamos listos. Me encanta el tema. Estamos preparadísimos. Esos son los podcasts de Diego Garzón, contenido de valor. Yo quería mostrarles a ustedes estos jóvenes tan importantes de nuestra región para que nos cuenten esos quereres, ese contenido de valor. Todo comienza con una señal. Una señal que pocos están dispuestos a seguir. Estamos listos. 2160 metros sobre el nivel del mar. Bienvenidos a Hybrid 2160. Los podcasts de Diego Garzón, contenido de valor. Invitados especiales que nos comparten sus experiencias para lograr vivir de nuestros sueños. Hoy un nuevo episodio. Acompáñanos y comparte.